Buenas tardes, mi nombre es Oscar Escoto, yo soy un abogado con el despacho Lira Bravo aquí en Dallas, Texas. Estamos ahora aquí en el programa de Siempre Contigo con Mónica Lira Bravo, pero ella no está disponible hoy. Entonces voy a platicar con ustedes sobre varias cosas. Ahorita voy a esperar a que gente nos acompañe en el programa y luego vamos a platicar sobre varias cosas en el mundo de inmigración. Les doy un minuto para que la gente empiece a llegar. Otra vez, mi nombre es Oscar Escoto. Yo soy un abogado que ya tiene más de 4 años de experiencia en la ley de inmigración. Antes de empezar con el despacho Lira Bravo, estuve trabajando con el Departamento de Justicia, con el gobierno federal aquí en los Estados Unidos. Trabajé en la Corte de Inmigración en Houston, Texas, y también en la Corte de Inmigración aquí en Dallas, Texas. Entonces, tengo mucho reconocimiento sobre cómo trabajan los casos de deportación y también los casos de familiar con el servicio de inmigración. Entonces, estamos aquí para servir todos sus casos de migración, de casos de familia, casos de deportación. Entonces, es mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Los invito a dejar las preguntas en los comentarios aquí abajo en la pantalla y las voy contestando como van llegando. Y también vamos a platicar sobre algo grande en la ley de inmigración, pero antes de eso voy a revisar algunos cambios y anuncios de inmigración con ustedes antes de llegar a ese punto. Solo primero, una pregunta que muchos clientes me preguntan es, tengo un caso con la Corte de Inmigración, no estoy detenido, va a seguir mi caso para adelante. En este momento, aquí en la Corte de Dallas, la Corte de Inmigración, los casos no detenidos en donde la persona está libre están cancelados ahorita hasta el día 30 de octubre de este año. Entonces los casos van a continuar de nuevo el día 2 de noviembre. Esa es la fecha que ahorita está estimada. Eso puede cambiar. Ahorita nada está en concreto por la pandemia del COVID. ¿Okay? Lo siguiente es entrevistas de inmigración, de ciudadanía, de residencia aquí en la oficina de Irving. Esas entrevistas siguen para adelante. Tienen los sistemas ahorita en plazo para protecciones contra la pandemia de COVID, pero esos casos siguen para adelante. Entonces, si alguien mete una petición para un familiar, esos casos van a seguir para adelante, ¿ok? También una pregunta sobre los consulados. Ahorita no hay fecha exacta cuándo van a abrir los consulados. Cada uno va a ir abriendo dependiendo las condiciones en ese país. Si tiene una pregunta específica sobre su caso, lo mejor es que nos llame al número que va a estar aquí en pantalla para nosotros chequear sobre la fecha de su entrevista, a ver qué está pasando con ese consulado, ¿ok? Lo siguiente son las tarifas de inmigración. Como han escuchado, unas tarifas van a subir y otras van a bajar. La fecha que iban a ser implementadas eran el día 2 de octubre, pero ahorita todavía no están en efecto por unos casos que han pasado por las cortes, que ahorita hay un alto sobre esas tarifas o siguen en existencia las tarifas viejas. Entonces, la recomendación ahorita, dependiendo del caso que tenga, es un buen tiempo como para la ciudadanía meter el caso ahorita, porque esa tarifa para la ciudadanía sí va a subir. ¿Okay? Si tienen más preguntas sobre las tarifas exactas, nos puede llamar al teléfono en la pantalla y podemos platicar sobre la cantidad exacta que va a ser la tarifa para ese tipo de caso. ¿Okay? La siguiente noticia es para la gente que que se tiene que reportar con inmigración aquí en Dallas, Texas, en la oficina que está por el Stemmons Freeway. Entonces, por ahorita, si se tenía que reportar en persona, ahorita no lo tiene que hacer hasta el día 16 de noviembre de este año. Esa fecha puede cambiar, pero se tiene que reportar antes de esa fecha. Tiene 90 días después del día 16 de noviembre para reportar en persona, ¿ok? Ahora, lo que recomiendan es cuando llegue esa fecha, llame a la oficina
de STEMs de inmigración para asegurar que se puede reportar en persona, porque esa fecha también se puede seguir atrasando. ¿Ok? Ahora, deje chequear a ver si hay unas preguntas y si no, tengo un tema para platicar que es muy importante y que puede servirle a mucha gente. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que quiero platicar con ustedes es sobre la importancia de reabrir un caso si ha sido ordenado o ordenada deportada de los Estados Unidos y todavía está aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Es el requerimiento para reabrir su caso va a depender si fue ordenado deportado en su ausencia porque no compareció o porque al final del caso el juez decidió que no calificaba para el amparo legal que estaba pidiendo. Primero voy a platicar sobre si un juez le negó su caso porque encontró que no calificaba para el amparo legal. Y eso puede ser asilo, puede ser cancelación de expulsión porque ya tiene aquí más de 10 años, cualquier tipo de amparo legal o protección de la deportación que pidió con la corte. Al final del caso, si el juez ordenó que no calificó para ese amparo, tiene 90 días después de la decisión del juez para tratar de reabrir su caso. Una manera más común que se usa para hacer esto es que si hay evidencia o comprobantes nuevos que no estaban disponibles en el tiempo que el juez hizo la decisión, ¿ok? Si usted se encuentra en una posición como esta, nos puede hablar y platicamos en detalle uno y uno para ver qué opciones tiene para tratar de abrir su caso de nuevo. También lo que nosotros hacemos es vamos a platicar sobre los riesgos o si le conviene reabrir su caso o no, dependiendo de las circunstancias de usted, de su familia en ese momento. ¿Okay? Ahora, si usted no compareció en la Corte de Inmigración el día de su audiencia y fue ordenado deportado en su ausencia, si usted no recibió aviso de su audiencia, no hay límite en el tiempo de que puede meter un pedimento para reabrir su caso. Esto no importa si fue ordenado deportado hace 5, 6, 7, 10 años. Si usted no recibió aviso de su audiencia, posiblemente reabrir su caso. ¿Ok? Eso es importante de hablarnos si quiere platicar más sobre esa opción. Ahora, hay otras formas de reabrir un caso, ¿ok? Por ejemplo, si un familiar estuvo en el hospital o algo así, también por esa razón posiblemente se puede abrir el caso. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿qué pasa si soy ordenado deportado y luego salgo de los Estados Unidos y regreso ilegalmente? ¿Qué consecuencias tiene eso sobre mi caso migratorio, sobre mis opciones migratorias? ¿Verdad? Entonces, la primera consecuencia es esto. Si usted es ordenado deportado de los Estados Unidos y después de eso sale afuera de los Estados Unidos y regresa ilegalmente, entonces, aunque tenga un hijo que lo puede pedir, un hijo ciudadano o alguien así, entonces usted no va a poder arreglar aquí en los Estados Unidos porque va a tener un castigo que se llama el castigo de vida. Entonces, la única manera de poder arreglar en esa situación es de que usted salga afuera de los Estados Unidos y espere afuera por 10 años. ¿Ok? Entonces, por eso, si alguien ya salió de los Estados Unidos después de que fue ordenado deportado, nos pueden hablar para platicar sobre qué opciones tiene antes de que regrese a los Estados Unidos y tenga estas consecuencias para no poder arreglar por 10 años, ¿ok? Lo siguiente, también otra consecuencia, si usted sale afuera de los Estados Unidos después de que es ordenado deportado o deportada y regresa ilegalmente, es que si es arrestado por inmigración, no hay ningún amparo legal que pueda pedir con el juez de inmigración, ni una fianza que puede solicitar con un juez de inmigración. La única forma de que va a poder tener un amparo para parar la deportación es si tiene un temor de regresar a su país nativo. Esto es similar a un caso de asilo, que si usted
regresa a su país nativo, que tiene temor de ser torturado o ser golpeado o algo así por una razón que califica bajo la ley de inmigración. ¿Ok? Entonces, por eso es importante si tiene una orden final de deportación, que nos hable, a ver si hay una opción para reabrir su caso, para que no tenga estas consecuencias en el futuro si tiene que salir y regresar. ¿Ok? Entonces, siempre estamos disponibles para platicar con ustedes para ver qué opciones tiene que sea la mejor para usted y para su familia. ¿Ok? Entonces, el número está ahí en pantalla si nos quiere hablar para platicar sobre su caso en detalle. Ahora, otra vez los invito a dejar preguntas en los comentarios y podemos platicar un poquito. Ahora, si tiene preguntas detalladas, también nos puede hablar y esa es la forma mejor para darle un consejo legal sobre su caso. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con otro tema. Entonces, una pregunta que está llegando ahorita común es la siguiente. Tengo TPS. ¿Puedo solicitar la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos? ¿Ok? El mes pasado acaba de salir una decisión de inmigración que dice que si tienes TPS y solicitaste un permiso de viajar y durante el tiempo que tienes TPS sales afuera del país y regresas para atrás, que esa entrada no va a calificar para arreglar en los Estados Unidos. Ok, so ahora esto puede cambiar con un nuevo presidente, pero por ahorita esto es como se encuentra hoy. Y también tener TPS solamente por eso no lo califica para arreglar los papeles aquí en los Estados Unidos. Ok, entonces la pregunta que sigue es ¿cómo puedo solicitar la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos? Y es una muy buena pregunta. Entonces, las dos formas más comunes para poder arreglar aquí en los Estados Unidos es si entró con una visa, pero personas con TPS entraron ilegalmente, entonces regularmente no hay una visa, no está esa manera disponible para arreglar aquí. Entonces la otra manera es si alguien le metió una solicitud como un padre, un hermano antes de abril 30, 2001. ¿Ok? Entonces, aunque no ha arreglado por esa solicitud, si alguien le metió una solicitud antes de esa fecha, es posible que usted pueda arreglar aquí en los Estados Unidos. Entonces, si se encuentra en esa situación, otra vez les aconsejo que nos hablen para platicar en detalle sobre la posibilidad de arreglar aquí en los Estados Unidos. Hay otras formas también, pero las que acabo de mencionar son las más comunes. Ahora, si tiene un padre, un esposo o esposa o hijo en el servicio militar de los Estados Unidos, hay algo que se llama Military Parole in Place. Eso también puede ser una forma, si se lo otorgan, si se le aprueban ese pedimento, que posiblemente puede usar eso para arreglar aquí en los Estados Unidos. Si tiene un familiar en el servicio militar, también nos puede hablar y podemos aconsejarle sobre las opciones que tiene y cuánto tiempo puede durar y un estimado más específico. ¿Okay? La última forma es si la persona que quiere arreglar papeles, si tiene el TACA, el programa para niños que llegaron jóvenes a los Estados Unidos y salieron con permiso que se llama Advance Pro, un permiso de viajar. Si alguien con DACA usó ese permiso para viajar, salió y regresó con ese permiso, también pueden usar esa entrada para arreglar los papeles aquí en los Estados Unidos. Esas son las formas generalmente como una persona puede arreglar aquí en los Estados Unidos sin tener que salir al consulado a una entrevista, que hacer el proceso aquí en los Estados Unidos regularmente tiene menos estrés, es menos complicado el caso porque no tiene que salir del país. En vez, si vive en el área aquí de Dallas, Texas, solamente va a su entrevista aquí en Irving, Texas, si le toca una entrevista, y es completamente más
fácil que tener que salir afuera del país, ¿ok? Entonces, tenemos una pregunta que, ok, Azul, gracias por estar aquí con nosotros hoy y gracias por tu pregunta. So dice, hola amigos, me gustaría saber si ustedes llevan casos de certificación laboral PERM. So, desafortunadamente no tomamos esos casos, pero nosotros nos enfocamos en casos familiares y casos de deportación, ¿ok? So, desafortunadamente no tomamos esos casos. Pero si tienes algún otro asunto migratorio de los que he describido apenas, te invitamos a llamar para platicar con nosotros. Ok, so gracias por tu pregunta, Asu, y que estés bien. Ok, entonces la siguiente cosa que quería platicar con ustedes es sobre una pregunta que me hacen regularmente sobre la fianza. Entonces, vamos a platicar un poco sobre eso, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta que mucha gente me hace y me da gusto platicar con ustedes hoy sobre esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede si mi familiar es arrestado y ICE, que es la agencia de inmigración que arresta a inmigrantes, si ICE no le da una fianza? ¿Qué opciones tiene el inmigrante y su familia, verdad? Entonces, en este caso es donde les podemos pedir que nos hablen si quieren platicar con nosotros sobre sus opciones. So, en esta situación, lo que nosotros podemos hacer es mandar un pedimiento a la Corte de Inmigración para que le den una fianza a su familiar. De igual manera, si la fianza que le dieron es muy alta y no tienen los recursos para pagar esa fianza, también podemos pedirle al juez de inmigración que baje la cantidad de la fianza. Entonces, y el juez hace esa determinación. Nosotros mandamos documentación sobre las razones que el inmigrante se merece una fianza y enseñamos cuánto tiempo tiene aquí en los Estados Unidos, su empleo, su familia que tiene aquí y otras circunstancias que le puede ayudar a la persona a conseguir una fianza. Ok, entonces si tiene un familiar que ha sido arrestado por inmigración, entonces es muy importante que actúen rápido para ayudarle a ese familiar. Ok, entonces los invitamos a, si se encuentran en esa situación, para platicar sobre las opciones que tienen. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. ¿Ok? Entonces, Omar, gracias por la pregunta. Dice, estoy en Estados Unidos con visa de estudiante F1 actualmente y estoy tomando clases adecuadamente. Me comprometí con mi novia, la cual es ciudadana americana. Nuestros planes son vivir en este país. Me gustaría saber cuáles son mis opciones para poder tramitar mis papeles para ser residente, casarnos aquí o en México y tramitar desde aquí o desde allá. Gracias. Entonces, es muy buena pregunta, Omar. So, gracias por hacer la pregunta hoy. Ok. En esta situación, como ya entrates con la visa de estudiante F1, esa es una entrada legal, ¿ok? Que significa que bajo la ley puedes meter la solicitud. Tu esposa o tu futura esposa te puede pedir y luego puedes meter la solicitud para arreglar tus papeles a residente permanente. Entonces, no es necesario que tengas que salir para tu país a casarte allá. Al contrario, si no te podemos aconsejar sobre tu decisión de quedarte aquí o no, ¿verdad? Esa es decisión completamente tuya. Pero ahora, si te quedas aquí en los Estados Unidos, si haces esa decisión, entonces tu futura esposa te puede pedir y pueden empezar el proceso de la residencia. Con la visa F1, todo va a estar bien. Con que no hayas tenido alguna otra visa que requiere que tengas que salir afuera del país por 2 años, pero con lo que me estás contando aquí, no parece que eso es el caso. Entonces, para hablar más en detalle sobre las opciones que tienes y
una respuesta más detallada, nos puedes hablar al número que he puesto en pantalla y así podemos platicar más en detalle sobre tus opciones y el proceso. ¿Ok? So, gracias otra vez por la pregunta. Ok. La siguiente pregunta que he recibido ahorita recientemente es la siguiente, que dice, soy ciudadano o residente de los Estados Unidos. ¿Puedo pedir a mi hijastro o hijastra? Ok. So, en este caso va a depender. Va a depender de cuándo se formó la relación de hijastro y padrastro. Ok. Con que el matrimonio con la mamá o el papá de ese niño o niña fue antes de que el hijastro o hijastra cumplió 18 años, entonces sí lo puede pedir como hijo abajo la ley de migración. Entonces, si usted se acaba de casar con un ciudadano o residente y usted tiene un hijo o una hija que quiere arreglar papeles, entonces con ese matrimonio, su esposa o esposo posiblemente le puede arreglar a su hijo o a su hija de usted si se casaron antes de que su hijo o su hija cumpliera 18 años, ¿ok? So, si se encuentra, si tiene estas circunstancias en su vida y quisiera arreglarle a un hijastro o a una hijastra, entonces nos puede hablar y platicamos en detalle sobre si puede arreglar aquí en los Estados Unidos o si tiene que salir a su país nativo para el proceso consular, ¿ok? Entonces, les pongo otra vez el número en pantalla para si quieren platicar más en detalle sobre su asunto migratorio. ¿Ok? Ok. También quería cubrir otra cosa con ustedes. Entonces, si esta pregunta nos llega seguido también, quiero solicitar la ciudadanía. ¿Tengo que hacer la entrevista en inglés? So, regularmente la respuesta es sí, ¿ok? Pero si hay unas excepciones abajo la ley que puede permitir que usted la haga en su idioma preferido, ¿ok? Hay las tres excepciones son estas y si cae abajo de una de estas, usted no la tiene que hacer en inglés, ¿ok? La primera es si tiene ya 50 años de edad y ha sido residente por 20 años o más, ¿ok? La siguiente es si tiene 55 años y ya tiene 15 años de residente. Y la última categoría para esta excepción es si tiene 65 años y ya tiene 20 años de residente. So, 65 años de edad, 20 años de residencia, no la puede hacer en su idioma preferido. Y también otro beneficio de esta última categoría es que califica para un examen de las preguntas de gobierno de los Estados Unidos más simple. So, no va a ser el examen regular que le toca a los otros solicitantes, ¿ok? Entonces, si está pensando solicitar la ciudadanía y tiene esta duda, lo bueno es que posiblemente hay una excepción que puede calificar para tomarla en su idioma preferido. Entonces, tenga la confianza de llamarnos para platicar sobre su caso y a ver qué opciones tiene. ¿Ok? Ok. Y otra pregunta común es, ha cambiado mucho en los meses recientes, ¿ok? Con esta administración ha cambiado mucho sobre las leyes de migración. Entonces, ahorita muchos con DACA están pensando, ¿por cuánto tiempo va a ser válido mi DACA cuando lo renueve? Si ya se va a vencer y lo vas a renovar, ¿por cuánto tiempo va a ser vigente? Entonces, va a ser vigente por solamente un año. Ok, solo va a tener que ir renovando cada año. Antes era 2 años, pero recientemente ha cambiado que lo tiene que renovar cada año. Ok, y ahora lo puede renovar cuando tengan 5 meses o menos
que se vaya a vencer el DACA. Entonces, no se espera que se venza su permiso de DACA, ¿ok? Háblenos ya cuando tenga como, aproxime como 6 meses antes de que se va a vencer, ya podemos ir preparando todo para mandarlo cuando tenga 5 meses o menos antes de que se venzca, se expire su permiso de DACA, ¿ok? Entonces, eso son todo el tiempo que tenemos hoy para platicar sobre la ley de inmigración, todo lo que ha cambiado, todo lo que está cambiando y sobre las formas de reabrir su caso, si ha sido ordenada deportada de los Estados Unidos. También hemos platicado sobre las consecuencias migratorias si usted, después de ser ordenado deportado, sale de los Estados Unidos y regresa ilegalmente. Entonces, fue un placer estar con ustedes hoy. Y otra vez los invito a platicar con nosotros si tienen una pregunta, una duda de inmigración sobre un caso de deportación, un caso familiar, si se tiene que reportar a inmigración o si ha sido arrestado por inmigración y quiere saber las opciones que tiene para sacar a esa persona de la custodia de inmigración. Entonces, es todo por hoy. Fue un placer y que tengan un buen día y los vemos para el siguiente lunes a las 4 de la tarde. Ok, adiós.